Bienvenidos a la unidad de probabilidad y estadística. Mi nombre es María y en este primer módulo hablaremos sobre los conceptos básicos de la estadística. En esta primera diapositiva podemos ver definiciones muy importantes que van a necesitar entender para poder comprender mejor los temas que vienen a continuación en los siguientes módulos. Lo primero es, ¿qué es la estadística? ¿Qué es lo que hace? Pues la estadística recoge, presenta, analiza e interpreta datos para la toma de decisiones. La estadística se encarga que esta toma de decisiones sea lo más eficaz posible. La población es un conjunto de individuos u objetos de interés. Ahora, la población a veces que queremos estudiar a veces puede ser muy grande y el estudio pues puede ser más tedioso. Entonces, para esto sirve la muestra, que es la porción de la población. Esta debe ser representativa para que los estudios no estén sesgados. El estadístico es una medición numérica que describe características de la muestra, mientras que el parámetro es la medición numérica que describe características de la población. Y por último, ¿qué es una variable? Que es una definición muy importante, ya que la estaremos viendo en las siguientes diapositivas. Una variable es una característica o cualidad de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Existen dos tipos de variables, cada una tiene diferentes subtemas, por así decirlo. Las variables cualitativas son aquellas que se caracterizan por ser de naturaleza no numérica. Por ejemplo, la religión, el género, el tipo de auto. Básicamente no son números. Y están también las variables cuantitativas que tienen forma numérica y se pueden hacer operaciones con ellas. Las cuantitativas se dividen en dos partes. Están las cuantitativas discretas, que adoptan solo ciertos valores. Existen vacíos entre ellos. Por ejemplo, el número de camas o el número de estudiantes en un salón de clases. No puede haber 35.5 estudiantes. No puede haber medio estudiante. A esto me refiero. Los números van del 1 al 2 al 3. No hay 1.5, 1.7, etc. Y las variables cuantitativas continuas son lo opuesto, toman cualquier valor dentro de un intervalo en específico. Por ejemplo, el peso, algo puede pesar 40.5 kilos, alguien puede medir 1.62 metros, los promedios de la escuela puede ser 98.9, etc. Ahora, estas variables tienen distintos niveles de medición. Para las variables cualitativas está el ordinario y el nominal. El nivel de medición ordinario es donde los datos están dispuestos en cierto orden. Las diferencias no pueden determinarse o no tienen sentido. Un ejemplo puede ser los meses del año. Están ordenados, pero no tienen una razón para estar ordenados así. O sea, primero va enero, después va febrero, marzo, etcétera. Pero enero no va primero porque valga más o porque sea mayor. Nomás así fue establecido y es todo. Pero como dice aquí, las diferencias no tienen sentido. También están las tallas, entre otros ejemplos. Y el nivel de medición nominal se clasifica en categorías y no se organiza en orden determinado. Por ejemplo, puede ser el color de ojos, el género, la religión, los sabores. No hay un orden en específico, los puedes acomodar como tú quieras. Para las variables cuantitativas existe el nivel de medición de intervalo y de razón. Para entender un poquito más estos dos niveles de medición, tenemos que pensar cómo se toma en cuenta el cero. En el nivel de medición de intervalo no hay punto cero natural. Existen valores antes del cero. Por ejemplo, fácil, en la temperatura. Existe temperatura -1 grados, -2 grados, -3 grados y existe esa temperatura. También en la altitud, que el cero es el nivel del mar, pero abajo del nivel del mar, pues siguen existiendo metros, por así decirlo. Y los años, ¿no? Está el año cero, pero antes de ese año está el 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, etc. Y para el nivel de medición de razón, el cero es el punto de partida y es inherente. ¿Qué significa esto? Que si algo es cero es porque no existe. Por ejemplo, el dinero, si tú tienes $0, no existe, no tienes dólares. Si algo mide 0 centímetros, no mide nada. Si algo pesa 0 kilos, no pesa nada, 0 gramos,
Y pues la distancia no puedes recorrer 0 centímetros o 0 metros. O sea, antes del 0 no puedes recorrer menos 1 metro. A eso es a lo que me refiero. Y eso fue todo por el módulo de conceptos básicos de estadística. Espero y haya sido de su agrado y haya estado la explicación muy clara. Nos vemos en el siguiente módulo.